pero sí el resto, ¿no? El GeoGebra se sigue descargando. Qué lástima, pensé que iba a ser igual de bueno el bicho este en línea. No, pues ya veo que no, ya veo que no. Qué pena. Bueno, sigamos por favor. Alguien está molesta por ahí. Mamita. Bueno, seguimos entonces, ¿no? A ver. Bueno, ya. Sigamos, vamos con el método del polígono. Para hacer el método del polígono es más sencillo aún. Yo creo que de hecho este sí podríamos hacerlo en GeoGebra, aunque sea la versión en línea. Sí, vamos a hacerlo en la versión en línea. Vamos a poner acá, no GeoGebra. GeoGebra. Bien, ¿de qué se trata el método del el polígono, no? Vamos a verlo acá. El método del polígono siempre yo voy a partir desde el origen, ¿sí? Usted dibuja su plano cartesiano y parte desde el origen. ¿Cuál es el primero que tengo que graficar? Es 2.4. Entonces voy a trazar un vector a 2 en X, 4 en Y. Vamos a ver. Nace de acá 2 en X, 4 en Y. Entonces mi vector viene aquí. Aquí está mi vector. Pero a partir de acá, bueno. Y a partir de acá, esto de acá, esta flechita se vuelve mi nuevo sistema de ejes coordenados. ¿Cuál es el segundo vector que yo tengo que hacer? Es 6y menos 3j. Entonces, a partir de acá, ¿sí? A partir de acá yo voy a contar 6, no desde el origen, sino desde aquí voy a contar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y como me decía menos 3j, entonces es para abajo. A partir de acá, menos 1, menos 2 y menos 3. Tengo que unir desde aquí hasta acá. Entonces vamos a poner el siguiente vector que nace acá y muere acá. Ese es el método del polígono. Fíjese, por favor. Sí, fíjese, por favor, cómo en el método del polígono, entonces nosotros lo que hemos hecho es, partimos de este origen sin ningún problema, pero a partir de la flecha del primer vector, esto se vuelve un nuevo plano cartesiano en donde yo tengo que ir midiendo, ¿no? ¿Cuáles eran las coordenadas? A ver, el vector A eran de coordenadas 2 en X, 4 en Y, y el vector B en cambio es de coordenadas 6Y menos 3J. Entonces, para graficar el vector A, ¿qué hicimos? 2 en X, eso está cumplido, y 4 en Y, perfecto. Y el método del polígono hace que la flecha del primer vector se vuelva un nuevo plano cartesiano. Esto es Y, esto es X. Y como me dice 6Y, entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya cumplí con el 6Y y menos 3J. Pues bueno, entonces menos 3J sería menos 1, menos 2, menos 3. Y fíjese ahí, ¿no? Ahí tendríamos. ¿Y cómo sería el vector resultante? Pues el vector resultante va a ser la unión del primer vector con la flecha del segundo vector. Y nosotros podemos aquí tranquilamente ver, ¿sí? Y nosotros podemos aquí tranquilamente ver, que las coordenadas de mi vector resultante, yo voy a ponerlo acá, el vector resultante va a tener coordenadas. Facilito de ver, 8 en X, 8Y voy a poner, y en J tendría 1J, más 1J o más J. ¿Vieron? ¿Por qué? Porque está en 8 y en 1. Así de facilito, ¿no? Así de facilito resulta sumar. Sí, así de facilito resulta sumar.
¿Cómo va la descarga? Bien, va bien. Listo, entonces vamos ahora a revisar cómo sería esto si solamente lo hiciéramos en coordenadas polares. Acá lo hace el método del polígono con coordenadas polares. Yo no estoy tan de acuerdo. Fíjese, grafica el vector A y con la coordenada polar le grafica el vector B y ahí tenemos la resultante. Usted puede dejar la resultante en coordenadas rectangulares, no hay ningún problema. Pero acá insiste digamos, los autores del libro en dejarla en coordenadas polares. Tenemos igual 8.06 metros como módulo, y tenemos una dirección. Ahora, con el método algebraico, ¿cómo se hace con el método algebraico? Sencillísimo. Al vector A lo dejamos en función de su vector base, o sea, le añadimos la I y la J. Al vector B le añadimos la I y la J también. Sumamos I con I. 6i más 2i me da 8i. 4j menos 3j me da 1j. Y conservo las unidades que son metros. Fíjense, el método algebraico es el más fácil de todos. Yo como profesor les podría dar una sugerencia. Claro que yo les voy a mandar ejercicios de todo tipo, pero como sugerencia que yo también fui estudiante, les sugeriría primero, ¿sí? Les sugeriría primero transformar siempre a vectores base. Yo le sugiero, siempre transforme a vector base y sume con el método algebraico. Transformar siempre a vector base y sumar con el método algebraico. Algebraico. Esas son las dos sugerencias que yo le puedo hacer para suma y para resta de vectores. ¿De acuerdo? Transforme siempre a vectores base y sume con el método algebraico. Porque fíjense, miren todo lo que se ahorraron. Qué GeoGebra, qué reglas, qué cuadernos, qué estar haciéndoles coincidir lo que sea. No, el método algebraico es el más fácil, es el más sencillo, ¿sí? Ahora, obviamente, si es que yo le digo represente eso en el plano, usted ya tendría que graficar. Para eso yo le recomiendo mucho que usted se descargue, sea en sus teléfonos, tablets o computadoras, GeoGebra, ¿sí? GeoGebra es un excelente software para empezar a usar. Un poquito pesado parece, ¿no? Un poquito nada más, pero considero yo que puede funcionar bien. Ahora bien, ustedes dirán, Esteban, yo veo dos resultantes. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Nada, no está pasando nada extraño, sino que esta resultante está expresada en coordenadas en función de sus vectores base. Está eso muy claro, yo creo, espero, a estas alturas tendría que estar claro. ¿Por qué en vectores base? Porque está la I y la J. ¿Y qué hace esta resultante acá entonces, Esteban? Nada, simplemente que al autor se le ocurrió, dijo, me parece una muy buena idea, expresar esto también en coordenadas polares. ¿Sí? Como ustedes saben, son diversas formas de representar el mismo vector, el vector resultante. ¿Sí? Eso va a depender mucho de cómo es que yo le envíe las tareas a usted. Si yo le digo, a ver, por favor, quiero que el vector resultante esté en coordenadas polares, pues ustedes tendrán que encontrar la forma de transformar a coordenada polar. Sumar y transformar a coordenada polar. Si yo le digo, se me ocurre, no, quiero que la resultante esté en función de su módulo unitario, pues entonces tendrá que hacer el vector transformarle a coordenadas en función de su módulo unitario. Si es que no recuerdan bien cómo hacerlo, tienen videos de cómo hacerlo, ¿no? Tienen videos en su carpetita o en todas las carpetas del colegio, de todos los cursos. Ya saben que esto es una retroalimentación, esto que se supone que ya deberían hacer. Sigamos, por favor. Ahora nos queda sumar por las coordenadas rectangulares, que es lo mismo, fíjese, llegó a lo mismo, 8i más j, 8i más j. ¿Cuál es la diferencia entre el método algebraico, entre sus vectores base y las componentes rectangulares? Que estas tienen i y j y estas no. De ahí son exactamente lo mismo. Acá es con i con j, acá no. ¿Sí? Sí, de hecho, si ustedes se fijan, acá tenemos tres tipos de coordenadas. Rectangulares, vectores base
y polares. Ya nos harían falta solamente las rectangulares y en función del módulo unitario y ya estarían expresadas en todas las coordenadas. Bien, ya que hemos hecho la suma, ahora vamos a pasar a la diferencia. Vamos a la diferencia de vectores. ¿Qué es la diferencia de vectores? Pues sencillo. La diferencia de vectores es un caso particular de la suma de vectores y se define como la suma de un vector con el negativo de otro. ¿Cómo es esto de que la resta es la suma? Sí, porque eso es lo que dice, ¿no? ¿Quiere restar? Entonces sume. Sí, si quiere restar, entonces sume, pero con el negativo de otro vector. Aquí tenemos el ejemplo. Si yo quiero hacer el vector A menos el vector B, lo que voy a tener que hacer es una suma, pero cambiar los signos del vector B. Aquí vamos a poner que el vector menos B, se cambiaron los signos, se cambiaron los signos del vector B. ¿Sí? Se cambiaron los signos del vector B. ¿Cómo es esto? Entonces, si el vector B era 6.4, el vector menos B va a ser menos 6, punto y coma, menos 4. Bueno, pongamos la U de unidad, de cualquier unidad. ¿Se fijaron en la diferencia? El vector B es 6,4, pero el vector menos B es menos 6, menos 4. O sea que para hacer la diferencia de dos vectores, yo tengo que hallar primero el negativo y luego hacer una suma normal. ¿Sí? O sea que si quiere restar, primero haga la suma, aunque suene contradictorio. ¿Bien? En consecuencia, todos los métodos de la suma vectorial se pueden aplicar también a la diferencia vectorial. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo, en la resta, puedo aplicar el método del paralelogramo, puedo aplicar el método del polígono y puedo aplicar el método algebraico. ¿Sí? La única diferencia va a ser que no todas las propiedades se van a cumplir. La única propiedad que no se va a cumplir es la propiedad conmutativa, ya que no es lo mismo hacer el vector A menos el vector B que hacer el vector B menos el vector A. No es lo mismo. Mucho ojo con eso. Bien. Vamos a hacer un ejemplo. Ahora voy a restar el vector A. ¿Sí? Voy a restar el vector A, que es 7 kilogramos fuerza, 155 grados, que como pueden ver, este vector está en coordenada polar. ¿Sí? Este vector está en coordenada polar. Lo vamos a restar del vector B, que es menos 3i menos 4j, que esto está en vector base. Esto no hay ningún problema porque en vector base es muy fácil hacer. Entonces, aquí suena la alarma, ¿no? Aquí viene la alarma. Aquí hay que tener mucho ojo, aquí, en esta coordenada polar. ¿Por qué? Porque lo que a usted le correspondería hacer es transformar esta coordenada de polar a vector base. ¿Sí? Va a tener que transformar este vector de polar a vector base. ¿Por qué? Porque cuando los dos están en vector base, yo puedo graficar. Me resulta mucho más fácil graficar. ¿Sí? Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? Y bueno, no solo para graficar, sino que en vector base yo puedo hacer suma algebraica y listo, o resta en este caso, y se acabaría el asunto. Bien, ¿qué hacemos? Aquí no es necesario, como les digo, no es necesario que usted deje en coordenadas polares. Aquí los autores están enamorados de las coordenadas polares y lo grafican así. Bien, usted graficaría simplemente el vector A, como el vector A nos queda con una componente en X negativa y una en Y positiva, grafica el vector A, grafica normalmente el vector B, ojo, no se olviden que estamos haciendo vector A menos vector B. Usted graficó normalmente A, perfecto, entonces pongamos una carita feliz aquí. Usted graficó normalmente el vector A. Y usted graficó normalmente el vector B, ahí tenemos una carita triste. ¿Por qué una carita triste? Porque a mí no me interesa el vector B positivo. B positivo a mí no me interesa. ¿Qué me interesa? El vector B negativo sí me interesa. Y ahora usted dirá, ¿cómo es gráficamente el vector B negativo? Si B positivo es así, B negativo es al revés. Y de ahí yo ya me olvido de este vector B positivo. B positivo solamente me ayudó a saber cómo iba a ser B negativo. Y una vez que ya me olvidé del vector B positivo y ya tengo graficado el vector B negativo, a través del método del paralelogramo es solo trazar paralela
al vector menos b, trazar paralela al vector a, ver que aquí coinciden las paralelas y trazar la resultante. Y una vez que tenemos la resultante, la medimos y es 7.7 kilogramos fuerza. Bueno, el ángulo y todo eso no nos interesa. Ese es el método del paralelogramo. El método del polígono, más fácil todavía. Grafico el vector A. Fíjese, por favor, dónde está mi vector A. Gracias. Ahí está mi vector A. Mi vector A va a ser hacia la izquierda. A partir de la punta de flecha del vector A, empiezo a medir el vector B. Ahí está el vector B. Gracias. El vector B es así. ¿Para qué me sirve graficar el vector B? Para darle la vuelta y hacer el vector menos B. Y ahí sí me olvido del vector B. No se olvide porque el que a nosotros nos interesa es el vector menos B. Ya grafiqué el vector A, ya grafiqué el vector B. ¿De qué se trataba el método del polígono? De unir el origen del primer vector, que es este, con la punta de flecha del último vector, que es este. Con rojo aparece el vector resultante. Lo medimos y tenemos que el módulo es 7.7 kilogramos fuerza y el ángulo son 115 grados. Pero digamos que a nosotros estos métodos no nos interesan tanto como este de acá. Este sí que me interesa, el método algebraico, que es en función de sus vectores base. Como les había dicho al principio, esto está en coordenada polar. A mí no me interesa tenerlo en coordenada polar, entonces lo transformo a vector base. Una vez que transformamos esto a vector base, les voy a dar un tip para hacerlo en la calculadora. Si ustedes tienen la calculadora a la mano, por favor. Ustedes van a aplastar las siguientes teclas. Shift. Después de Shift va a aplastar Rec. ¿Sí? Hay una, no tecla, sino al lado de la teclita dice Rec. Usted aplasta Shift, Rec. A continuación de que pone eso, se le va a abrir un paréntesis. Usted pone 7, busca una coma grande que está en la calculadora, busca una coma grande y pone 155. En la pantalla a usted le va a salir un resultado. Le va a salir primero menos 6.34. Hay calculadores que le sale x igual 6.34 bla bla bla, punto y coma, y es igual a 2.96. Hay calculadoras que le van a salir así, los dos resultados, pero hay otras calculadoras en donde solo le va a dar el resultado de x. Para eso, usted va a poner, si no me equivoco, si no me equivoco, si no me equivoco, usted va a poner alfa, va a aplastar alfa tangente y ahí le daría el resultado de la y. Bien. Ese es el secretito entonces para transformar de coordenada polar a coordenada rectangular en la calculadora. Viceversa, igual, para transformar de rectangular a polar, Shift, Pol, escribe las coordenadas rectangulares y las manda a polares, ¿no? De igual forma. Bueno, bueno o si no, formando los triángulos que ya hicimos nosotros en clase. Lo total es que la coordenada polar se transformó a vector base, el vector B ya estaba en vector base, así que no hay ningún problema. Sumo I con I, menos 6.34 más 3 es menos 3.34 y obviamente 2.96 más 4 es 6.96. Y ahí estaría el vector resultante. Una vez más, lo transforma a coordenada polar, no por nada, sino porque le encanta la coordenada polar. Bien. El método algebraico para las componentes rectangulares es exactamente lo mismo, solo que en lugar de ponerle I y J, lo dejas simplemente así. Igual, 6.34 más 3 es menos 3.34 y 2.96 más 4 es 6.96. ¿Qué pasó? A mi hija me parece que no le gustan los vectores. Bueno. Entonces la componente en X es menos 3.34 en X y 6.96 en Y. Si no quieren coordenadas rectangulares y las quieren vectores base, aquí está en vector base. Y si no le gusta en vector base, aquí está la resultante en coordenada polar. Listo, mis estimados y estimadas. Espero que les haya servido. Seguimos con más de estos ejercicios la próxima clase. Y también vamos a ver la multiplicación de vectores, ¿no? Escalar y vectorial. Nada más que decirles, agradecerles por su presencia acá y nos vemos la próxima. Hasta luego. Luego.